Siempre creí que la pobreza tenía un sonido. En la vecindad sonaba a cubetas golpeando el suelo, a pasos cansados en el pasillo húmedo, a la risa rota de los niños que jugaban con nada. Yo lo escuchaba todas las mañanas al despertar, antes incluso de abrir los ojos. Era el ruido de mis pensamientos contando monedas invisibles, de mis manos vacías buscando trabajo donde no lo había, de mi estómago aprendiendo a no quejarse. No había fantasmas en mi vida, solo la persistente crueldad de los días iguales. Miraba a mi hija dormir con la boca abierta, abrazando una muñeca sin un ojo, y sentía que el mundo me apretaba el cuello. La Chilindrina merecía algo mejor que un padre que prometía y no cumplía. El chavo, ese niño sin nombre ni pasado, merecía algo más que un barril frío y una vecindad que lo quería a golpes de costumbre. Yo los veía a ambos como una misma responsabilidad que nadie me había pedido, pero que la vida me clavó en la espalda. Doña Florinda barría el pasillo con su dignidad intacta y su desprecio habitual, protegiendo a su hijo como si el mundo fuera una amenaza permanente. Kiko lloraba por caprichos que yo no podía pagar ni en sueños. Doña Clotilde observaba desde su ventana con esa mirada cansada, una mezcla de ternura y sospecha, como si supiera que algo en mí se estaba rompiendo lentamente. El profesor Girafales aparecía de vez en cuando, elegante y fuera de lugar, como una visita de otro mundo que no entendía el nuestro. Y el señor Barriga llegaba puntual, acompañado de su hijo Ñoño, con la renta convertida en una sombra que nunca se iba. Fue en uno de esos días grises, cuando el hambre parecía una costumbre hereditaria, que me ofrecieron trabajo. No llegaron con armas ni amenazas. Llegaron con una calma peor que cualquier violencia, con palabras suaves y promesas claras. No hablaron de delitos, hablaron de encargos. No mencionaron sangre, solo eficiencia. Yo entendí todo sin que me lo explicaran, porque cuando uno ha vivido tanto tiempo en el fondo, aprende a reconocer la forma del lodo antes de hundirse. Acepté sin orgullo y sin alegría. Acepté porque el futuro de la Chilindrina me pesaba más que mi conciencia. Acepté porque el chavo me miró ese día con una sonrisa agradecida por un pedazo de pan duro, y algo en mí se quebró para siempre. Me dije que sería temporal, que solo sería un paso para salir del hoyo. Me mentí con la misma facilidad con la que respiraba. Las noches comenzaron a cambiar. Ya no eran solo silencio y frío, sino espera. Espera de instrucciones, de lugares, de rostros que no debía recordar. Volvía a la vecindad con el cuerpo cansado y el alma más sucia, tratando de lavarme las manos con agua que no quitaba nada. Miraba a mi hija reír por cualquier tontería y sentía un miedo nuevo, uno que no venía de la pobreza, sino de mí mismo. Mientras tanto, lejos de mis pensamientos, el mundo seguía girando con una normalidad insultante. El profesor Girafales y el señor Barriga se encontraron una noche en un bar modesto, un lugar de mesas pegajosas y risas fáciles. Todo comenzó como una distracción inocente, una competencia absurda entre dos hombres que buscaban olvidar responsabilidades. Las cartas se mezclaban con vasos, y la noche avanzaba sin importancia. Era casi ridículo verlos relajados, tan distintos a la rigidez con la que caminaban por la vecindad. Pero incluso en la risa hay grietas. Entre juego y juego, comenzaron a notar patrones, ausencias, cambios sutiles en la rutina. No fue una revelación repentina, sino una incomodidad creciente, una sensación de que algo no encajaba. El profesor, siempre observador, empezó a unir detalles que antes había ignorado. El señor Barriga, acostumbrado a números y cuentas, percibió desequilibrios que no se explicaban con simples deudas. Al principio, aquello fue casi divertido para ellos. Una investigación improvisada, un pasatiempo nocturno que rompía la monotonía. Se sentían como niños jugando a ser detectives, sin imaginar que estaban tocando una herida abierta. La risa se volvió más corta,
Las miradas más serias. El bar, que antes parecía acogedor, comenzó a sentirse estrecho, como si las paredes escucharan. Yo no sabía nada de eso. O tal vez sí, en el fondo, porque la culpa tiene una intuición propia. Cada vez que veía al profesor Girafales en la vecindad, con su porte impecable y su atención excesiva, sentía que me atravesaba con una mirada que no entendía pero temía. Cada vez que el señor Barriga ajustaba sus papeles y observaba más de lo habitual, mi estómago se tensaba de una forma distinta al hambre. La vecindad seguía siendo la misma por fuera. Los niños corrían, los adultos discutían, el sol entraba a ratos. Por dentro, para mí, todo se estaba pudriendo. Sabía que no había marcha atrás, que el trabajo no se abandona cuando se trata de gente que no acepta renuncias. Me consolaba pensando en el plato lleno frente a la chilindrina, en el chavo durmiendo sin llorar. Me decía que el sacrificio tenía sentido, aunque cada día me costara un poco más mirarme el espejo. La crueldad no llegó de golpe. Se filtró como humedad en las paredes, lenta e implacable. Y mientras yo caminaba hacia un abismo que había elegido, otros, entre risas apagadas y vasos vacíos, comenzaban a caminar hacia mí sin saberlo. Esta fue solo la primera grieta. El resto estaba por derrumbarse. El dinero empezó a llegar con una regularidad que me asustaba. No porque fuera mucho, sino porque venía sin preguntas y sin recibos, como si el mundo aceptara mi nueva función con una naturalidad obscena. Compré comida sin contar monedas, pagué útiles para la escuela de la chilindrina, dejé que el chavo repitiera el plato sin fingir que ya no tenía hambre. Cada pequeño alivio era una piedra más en el saco que cargaba a la espalda. La tristeza ya no era solo económica. Se había vuelto moral. Me despertaba antes del amanecer con la sensación de que alguien me había dejado una mancha en el pecho durante la noche. Me lavaba la cara y evitaba mirarme a los ojos. La vecindad me observaba como siempre, pero yo la sentía distinta, como si las paredes supieran algo que aún no se atrevían a decirme. Doña Clotilde me miraba más de lo habitual. No con acusación, sino con una lástima que dolía más. Su silencio era pesado, como si intuyera que yo estaba cruzando un límite invisible. Doña Florinda, por su parte, seguía igual, protectora y altiva, pero ahora yo notaba cómo su desprecio se mezclaba con una curiosidad involuntaria. Kiko ya no me parecía solo un niño consentido, sino un recordatorio constante de lo que nunca podría dar sin ensuciarme las manos. Los encargos se volvieron más específicos. Ya no bastaba con llevar paquetes o vigilar lugares. Empezaron a pedirme presencia, a pedirme que estuviera ahí cuando otros hacían lo que yo no quería describir ni siquiera en mi cabeza. No participé directamente, me repetía, como si la cercanía no fuera una forma de complicidad. Me quedaba quieto, respirando despacio, mientras la vida real mostraba su rostro más cruel, ese que no necesita monstruos para ser insoportable. Volvía a casa con el cuerpo rígido y la mente en blanco. La chilindrina me contaba su día con entusiasmo, el chavo me seguía como un perrito fiel, agradecido por cualquier gesto. Yo asentía, sonreía mal, fingía normalidad. Cada risa de ellos era una cuerda que me ataba más fuerte a la decisión que había tomado. Ya no podía decir que lo hacía solo por necesidad. Lo hacía porque ya estaba dentro. Mientras tanto, la subtrama de risas forzadas seguía avanzando hacia algo más oscuro. El profesor Girafales y el señor Barriga continuaron reuniéndose, primero en el mismo bar, luego en otros lugares donde nadie los conocía. Lo que comenzó como un juego se transformó en hábito, y el hábito en obsesión. Sus investigaciones improvisadas dejaron de ser divertidas cuando empezaron a encajar demasiadas piezas. El profesor, con su mente ordenada, revisaba horarios, presencias, ausencias.
El señor Barriga, acostumbrado a balances imposibles, notaba cómo ciertos números no cuadraban con la realidad que veía. No era solo yo. Había movimientos extraños alrededor de la vecindad, rostros nuevos que no parecían perdidos, sino atentos. Al principio se rieron de sus propias sospechas, pero la risa empezó a sonar hueca. Las noches en el bar se volvieron silenciosas. Ya no había celebración, solo concentración. El ambiente, antes ligero, se llenó de humo y miradas largas. Incluso el lugar parecía cansado de escucharlos. Lo que más los inquietaba no era una prueba concreta, sino la suma de pequeñas anomalías que, juntas, dibujaban algo demasiado real. Yo comencé a notar su atención. El profesor Girafales me observaba con una cortesía exagerada, como si midiera cada gesto mío. El señor Barriga demoraba más de lo habitual en el patio, revisando papeles que ya conocía de memoria. Ñoño, ajeno a todo, comía distraído, pero su presencia me recordaba que los hijos siempre pagan algo por las decisiones de los padres. La presión aumentó cuando uno de los encargos salió mal. No por mí, sino por factores que no controlaba. Las personas para las que trabajaba no se enfadaron, pero su silencio fue peor. Me dejaron claro, sin palabras, que ya no era prescindible. Esa noche regresé a la vecindad con un temblor que no se me quitaba ni sentado. Me senté en el suelo, junto al barril del chavo, y respiré como si acabara de correr kilómetros. El chavo se durmió a mi lado, apoyado en mi brazo. Su peso ligero me hizo pensar en todo lo que podía perder si esto explotaba. La Chilindrina roncaba en el cuarto, tranquila, segura de que su padre tenía todo bajo control. Yo sabía que era una mentira, pero era la única que me permitía seguir adelante. La investigación paralela comenzó a rozar mi vida de forma más directa. El profesor Girafales empezó a aparecer en horarios distintos, a permanecer más tiempo sin razón aparente. El señor Barriga hizo preguntas que no tenían que ver con la renta. Nada directo, nada acusatorio. Solo tanteos, como dedos presionando una herida para ver si duele. La vecindad, que siempre había sido ruidosa, empezó a sentirse contenida, como si todos hablaran más bajo sin saber por qué. Yo sentía que caminaba sobre vidrio, cuidando cada paso, cada palabra, cada mirada. El miedo ya no era abstracto. Tenía forma y dirección. Lo más cruel era que, en apariencia, mi vida había mejorado. Había comida, había menos gritos por deudas, había una estabilidad falsa que engañaba a cualquiera que mirara desde fuera. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. La crueldad de la vida real no necesita finales espectaculares. Se conforma con desgastar lentamente hasta que no queda nada. Sabía que el choque era inevitable. Que dos caminos trazados sin intención estaban a punto de cruzarse. Y en ese cruce, alguien iba a perderlo todo. Yo ya había aceptado que ese alguien sería yo, aunque aún no sabía cuántos caería conmigo. Todo terminó una mañana que parecía igual a las demás. El cielo estaba opaco, no por nubes, sino por esa luz sucia que anuncia días sin esperanza. Yo ya sabía que algo iba a pasar. No porque alguien me hubiera avisado, sino porque el cuerpo aprende a reconocer el final antes que la cabeza. Caminé por la vecindad con una calma falsa, sintiendo cada paso como una despedida silenciosa. La Chilindrina desayunaba sin sospechar nada, el chavo jugaba con una cuerda vieja, imaginando mundos donde el hambre no existía. Los miré demasiado tiempo, como si quisiera grabarlos en la memoria. No había lágrimas en mí, solo un cansancio profundo, definitivo. La crueldad de la vida real no avisa cuando cobra, solo llega y extiende la mano. Los hombres para los que trabajaba ya no pedían favores. Pedían lealtad absoluta. Me dejaron claro que alguien había hecho preguntas, que ciertas miradas se habían prolongado más de lo debido. No dijeron nombres, pero yo lo sabía.
El profesor Girafales y el señor Barriga habían llegado más lejos de lo que ellos mismos entendían. Lo que empezó como curiosidad se había convertido en amenaza. Al mismo tiempo, la subtrama de su investigación llegó a un punto sin retorno. Ellos ya no jugaban a descubrir nada. Ahora cargaban con una verdad incompleta pero suficiente. El bar dejó de ser un refugio y se volvió un lugar de decisiones. El profesor, con su ética rígida, entendió que el silencio también es una forma de culpa. El señor Barriga comprendió que algunos balances no se arreglan con dinero. No necesitaban pruebas legales. Necesitaban confirmar algo que ya sentían. Y lo confirmaron. Yo fui citado a un último encargo, uno que no admitía errores. Sabía que era una prueba, pero también una sentencia. Si aceptaba, me hundía más. Si me negaba, todo caería sobre la vecindad, sobre los niños, sobre mí de la peor manera. Elegí lo único que me quedaba. Cargar con todo yo solo. Esa noche regresé antes de lo habitual. Abracé a la Chilindrina con una fuerza que la confundió. Me quedé sentado junto al barril del chavo hasta que se quedó dormido, apoyando su cabeza en mi pierna. No recé, porque nunca supe a quién. Solo pensé que ojalá ellos no recordaran mi rostro con vergüenza. El choque ocurrió sin heroicidad. No hubo persecuciones ni gestos grandilocuentes. Solo errores humanos. El profesor Girafales y el señor Barriga fueron al lugar equivocado en el momento correcto. Vieron más de lo que debían. Entendieron todo demasiado rápido. La vida real no permite espectadores inocentes. Yo estaba ahí. No por valentía, sino porque ya no podía huir. Cuando los vi, supe que el final había llegado antes de lo previsto. No hubo palabras. No las necesitábamos. Ellos entendieron por qué lo había hecho, y yo entendí que eso no cambiaba nada. El castigo fue inmediato y ejemplar. No me mataron. Eso habría sido misericordia. Me dejaron vivir lo suficiente para cargar con la consecuencia completa. El profesor Girafales no volvió a la vecindad. Su ausencia fue explicada con una historia limpia, aceptable. El señor Barriga dejó de cobrar la renta personalmente. Ñoño ya no apareció nunca más. Las versiones oficiales fueron breves y tranquilizadoras. Demasiado. A mí me entregaron a las autoridades cuando ya no servía. Mi nombre apareció en papeles, asociado a cosas que nunca quise escribir ni pensar. Nadie mencionó a los demás. Yo era el eslabón perfecto. Pobre, solo, reemplazable. La justicia necesitaba un rostro, y yo lo tenía. Desde donde escribo esto, el tiempo ya no importa. Sé que la Chilindrina fue enviada con parientes lejanos. Sé que el chavo fue trasladado a una institución que prometía cuidado, aunque todos sabemos lo que eso significa. La vecindad siguió existiendo, con su rutina intacta, como si nada hubiera pasado. La vida es experta en borrar rastros incómodos. No me considero un mártir. Tampoco un villano de historias simples. Fui un hombre acorralado que tomó decisiones malas por razones que parecían buenas. Eso es lo más aterrador de todo. No hice nada extraordinario. Hice lo que muchos harían cuando el sistema aprieta el cuello y ofrece una salida sucia. La subtrama divertida murió sin risas. La investigación improvisada terminó enterrada bajo explicaciones oficiales y silencios comprados. Nadie celebró haber descubierto la verdad, porque la verdad no salvó a nadie. Solo aceleró el final. Si alguien lee esto algún día, que no busque monstruos donde no los hay. No hubo nada sobrenatural. Solo hambre, miedo, poder y personas normales tomando decisiones terribles. La crueldad de la vida real no necesita fantasmas. Se basta con ofrecernos algo que amamos a cambio de todo lo que somos. Ese fue mi trabajo. Ese fue mi error. Y este fue el precio.
doy otra más porque presta para que te...